yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro de la salida de nuestras casas a labores, a estudios o a cualquier tipo de actividad, comprendemos que lo que sucede es porque Dios así lo ha permitido. Y es Dios quien está en toda la circunferencia de la vida de nosotros, que lo buscamos para que esté a nuestro lado. Pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia, dones del Espíritu Santo, para comprender esta palabra que hoy vamos a meditar en esta catequesis. No sabemos cómo continuar, Señor, si no hay un camino claro. Y tú lo decías en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en la vida, Señor, descubriendo cuál es el camino. Tú eres. Y mientras damos pasos en la vida, tú nos muestras por dónde debemos de andar, hacia dónde nuestros pasos son más seguros. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a los hogares. Gracias por permitirnos evangelizar a través de la palabra. Estas catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles quieren ser el camino de encuentro contigo para conocerte y amarte más. Que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y coloque las palabras correctas en boca y oídos, y con este entusiasmo que provoca la palabra, podamos disfrutar del episodio del día de hoy. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra catequesis anterior llevaba como título el cáncer de la murmuración, y meditábamos sobre lo que había pasado con el diácono Esteban y todo lo que había provocado en la primera comunidad cristiana, y la Iglesia haberse visto afectada por una realidad que hoy tiene una nueva faceta, una nueva cara, que sigue afectando a nosotros que vivimos en una iglesia que también en el siglo actual es perseguida de otra manera. El título de la catequesis del día de hoy: consecuencias de la primera persecución de los cristianos. Es decir, lo que sucede con Esteban ciertamente no se va a quedar en una cuestión pasiva e estática. Eso va a tener ciertas consecuencias, y la comunidad cristiana comprenderá que a partir de ese momento hay que darle un nuevo giro a la evangelización. Después del martirio de Esteban, la carrera de la palabra de Dios parece sufrir un paro debido al desatarse una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 1, dice así: Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Ese fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. El resultado de esto es que los apóstoles permanecen en Jerusalén. Allá en Jerusalén habían sido los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los demás cristianos se dispersan por otros lugares de Judea y Samaria. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la persecución aparece como el estado de vida permanente de los discípulos, de acuerdo con lo que Jesús les había dicho: si a mí me habían perseguido,
también a ustedes los perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan 15, versículo 20. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón, y si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Cristo, que ya había colocado en estado de alerta a los apóstoles y discípulos para que se dieran cuenta de la expresión que hoy vale la pena recordar. Si el Maestro fue perseguido, los discípulos, apóstoles, también serán perseguidos. Pero, hermanos, la persecución, en lugar de apagar el fuego de la evangelización, lo atiza todavía más. Hemos escuchado lo que hizo el diácono Felipe, que comienza a evangelizar las ciudades de Samaria, y son numerosos los signos de la liberación y sanación que acompañan el anuncio de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo marca una nueva etapa del camino del Evangelio. Empuja a Felipe a salir al encuentro de un forastero que tiene el corazón abierto a Dios, un forastero que tiene un corazón abierto a Dios. Felipe se levanta y parte decidido, y en un camino de desierto y peligroso se encuentra con un alto funcionario de la reina de Etiopía, administrador de sus tesoros. Este hombre, un eunuco, después de haber ido a Jerusalén para rendir culto, regresa a su país. Era un prosélito judío de Etiopía. Sentado en una carroza, lee el rollo del profeta Isaías, en particular el cuarto canto del siervo del Señor. Felipe se acerca al carruaje y le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? (8:30). Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Este hombre, que es realmente poderoso, reconoce que necesita ser guiado para entender la palabra de Dios. Era el gran tesorero, era el ministro de la economía, tenía todo el poder sobre el dinero de la reina de Etiopía, pero sabía que sin la explicación no podía entender. Al mismo tiempo, este hombre era humilde, tenía poder, pero era humilde. ¿Cuánta falta esto? Tener poder y ser humilde, sobre todo cuando se encuentre con la palabra de Dios, que hoy en día lo podemos ver en distintos actos, que solamente es parte de un protocolo, pero que muchas veces no cala nada, que muchas veces solamente se queda en una organización de un evento donde se incluye la palabra, donde se incluye la oración, pero a partir de ahí esto no dice nada en los actos, sino que se queda sencillamente en parte de un protocolo. Este hombre, al contrario, siendo poderoso, prosélito judío de Etiopía, conocía el rollo del profeta Isaías, conocía parte del Antiguo Testamento conocido en aquel entonces, y que a lo mejor su corazón palpitaba y ardía por lo que había vivido en el templo de Jerusalén y necesitaba una explicación de lo que él leía. El Espíritu Santo mueve a Felipe, el diácono, para que pueda acercarse a este hombre y explicarle lo que él está leyendo. Específicamente, el cuarto cántico del siervo doliente, el profeta Isaías, que ciertamente en la Semana Santa resuena
de una forma maravillosa. Los cánticos del siervo doliente inmediatamente nos remiten a la persona de Jesús, que en sus características de manera profunda se hacen presente y fiel cumplimiento en un hombre llamado Jesús. Y este diálogo entre Felipe y el etíope nos lleva a reflexionar también sobre el hecho de que no basta leer la Escritura, no basta leer la Escritura, es necesario comprender su significado, encontrar el jugo que va más allá de la corteza, ir al espíritu que anima la letra, como dijo un papa por ahí. La exégesis, la verdadera lectura de la Sagrada Escritura, no es solo un fenómeno literario, es un movimiento de existencia. Entrar en la palabra de Dios es estar dispuesto a ir más allá de los propios límites para encontrar y conformarse a Cristo, que es palabra viva del Padre. No basta solamente leer la palabra, la Sagrada Escritura. Es necesario comprender su significado, y muestra de ello es este hombre que está leyendo al profeta Isaías, pero no entiende, y por eso su reclamo. ¿Cómo puedo entender si alguien no me la explica? Cuando leemos la Sagrada Escritura de manera literal, estamos siendo como este etíope, eunuco. Lee, pero no entiende. O no solamente eso, lee y cree que lo que está leyendo es algo literal. Tendrá que acercarse a Felipe para que explicarle que eso tiene un pleno cumplimiento en una persona llamada Jesús. Consecuencias de la primera persecución de los cristianos: la situación difícil de Esteban, el llanto, el luto de la comunidad, pero al mismo tiempo un acontecimiento doloroso está permitiendo que haya un giro en la comunidad. Después de la persecución hay una predicación. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, lugar difícil, lugar de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los demás salen de Jerusalén, y esa salida de Jerusalén permite también que el Evangelio siga su curso, siga su carrera. Qué buena meditación la que estamos teniendo el día de hoy en torno a esta palabra. Palabras poderosas de la Sagrada Escritura que nos llevan a comprender algunas realidades que muchas veces nosotros no la hemos visto y que hacemos caso omiso, pero que hoy trataremos de un poco meditar y llevarla a la reflexión profunda. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú... Primera parte de la catequesis del día de hoy, meditábamos de cómo una consecuencia difícil en la primera comunidad cristiana
se convirtió al mismo tiempo en una oportunidad para que la carrera del Evangelio no se detuviera. Podríamos pensar, entonces los discípulos y apóstoles no sintieron dolor por la muerte de Esteban. Por supuesto que sí. Es más, algunos de la misma comunidad cristiana se encargaron de sepultar a Esteban, que lo habían sacado de la ciudad, y ellos mismos hicieron las oraciones y el luto por Esteban. ¿Los apóstoles están dolidos por esto? No lo dudemos, que aunque son llamados a vivir la experiencia del Maestro, siguen teniendo dolor, y son humanos, y eso también les va a doler. Por lo tanto, no pensemos que los apóstoles están predicando sin dolor. Lo están haciendo con un poco de dolor, por supuesto que sí, no lo podemos negar. Sin embargo, mientras ellos están tratando de ver qué es lo que está pasando en Jerusalén ante los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, ellos se han quedado ahí. Los discípulos han salido. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo Esteban se acerca a este hombre etíope, un eunuco judío, que viene a cumplir a Jerusalén la ley de la visita al templo y la visita al Señor, y su corazón arde tan profundo que continúa leyendo las Escrituras al profeta Isaías. El cuarto cántico del siervo doliente está leyendo, pero no comprende. Necesitan un poco la explicación, necesita que alguien le explique de qué se trata lo que él está leyendo. Para eso se acerca Felipe, para explicarle que todo lo que está leyendo tiene pleno cumplimiento en el Señor Jesús. Ese motivo es una consecuencia de la persecución. Preguntémonos, ¿quién es el protagonista de lo que leía el etíope? Felipe ofrece a su interlocutor, es decir, al etíope, la clave de la lectura. Ese siervo manso y sufriente que no devuelve mal por mal, y que aunque sea considerado fracaso y estéril, y al final eliminado, libera al pueblo de la iniquidad y da frutos para Dios. Es precisamente ese Cristo que Felipe y toda la iglesia anuncia. Cristo que pareciera fracasado, estéril y al final eliminado, libera al pueblo de la iniquidad y da fruto para Dios, que con su Pascua nos ha redimido a todos. Finalmente el etíope reconoce a Cristo y pide el bautismo y profesa la fe en el Señor Jesús. Esta historia, hermanos, es hermosa. Pero ¿quién empujó a Felipe a ir al desierto a encontrarse con este hombre? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el protagonista de la evangelización. Padre, voy a evangelizar. Sí. ¿Qué haces? Yo anuncio el Evangelio y digo quién es Jesús. Trato de convencer a la gente de que Jesús es Dios. Amigo, amiga, ese no es evangelización. Si no hay Espíritu Santo, no hay evangelización. Eso puede ser un proselitismo que estamos llenos hoy en día. Hoy pareciera similitud a los partidos que hay por allí, en que todo es proselitismo, publicidad.
La verdadera evangelización es dejar que el Espíritu Santo guíe, que sea Él quien te empuje al anuncio con el testimonio, incluso con el martirio, incluso con palabras. Con martirio y con palabras hay que anunciar. Después de haber llevado al etíope al encuentro del resucitado, el etíope encuentra a Jesús resucitado porque entiende aquella profecía. Felipe desaparece. El Espíritu lo toma y lo envía a otra misión. Lo repito, el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el signo de que tú, cristiano, cristiana, eres un evangelizador? La alegría con que evangelizamos, no el momento para ver lo que el otro hace para adorar a su Dios. Eso no es evangelización, no es ver lo que el otro está haciendo. Es la alegría de saber que servimos a Cristo en su evangelio, incluso la alegría del martirio. Y Felipe, lleno de alegría, fue a otro lugar a predicar el evangelio. Hagamos que el Espíritu haga de los bautizados hombres y mujeres que anuncian el evangelio para atraer a los demás, no a sí mismos, sino a Cristo. Que sepan hacer lugar a la acción de Dios. Que sepan volver a los demás libres y responsables ante el Señor. Claves para saber si realmente estamos evangelizando. Hay muchas personas que creen con que hablar de Jesús en el bus, hablarle al otro que está al par, a lo mejor en algún viaje, ¿eso es evangelización? No. Si no hay presencia del Espíritu Santo, eso solamente puede ser un proselitismo, una publicidad. La verdadera evangelización es dejar que el Espíritu Santo guíe, que sea Él quien empuja al anuncio, un anuncio que va acompañado de testimonio, con martirio, con palabras. Consecuencias de la primera persecución de los cristianos y como elementos que juntados nos llevan a pensar y evaluar cuánto estamos evangelizando y cuánto dejamos que sea el Espíritu el que sople para la verdadera evangelización. Cuánto estamos dejando que sea el Espíritu que nos guíe para dejar ser Dios, que sea Dios y no nosotros, humanos, que sean humanos. Esa si realmente somos nosotros. Después de este corte comercial, vamos a concluir de la misma manera en como hemos iniciado, con la oración. Pero dejemos que estas palabras hagan eco, que resuenen, que abramos el oído para que esto llegue al corazón, que ese es el proceso verdadero para que la palabra pueda llegar a su fin y haga su cometido, inundar la vida. Ya volvemos, cumpliremos nuestra publicidad. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero
estar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya es común entre nosotros, es gratitud la que sentimos, Señor, porque hoy nos has hecho meditar sobre dos acontecimientos que no son extraños en nosotros. La muerte, en el caso de esta catequesis, la de Esteban, y la otra cara, que a pesar del luto y el dolor de la comunidad cristiana, la carrera del Evangelio no se detiene. Felipe se acerca a un eunuco, tesorero de la reina de esa ciudad, un hombre poderoso y humilde al mismo tiempo, que había cumplido su visita en Jerusalén y que es evangelizado. Felipe se acerca al diácono para explicarle que lo que lee se refiere todo fiel cumplimiento en Jesús, que padeció, murió y resucitó. Y su explicación es tan profunda que motiva la petición de este hombre y pide ser bautizado. Esa es la verdadera evangelización. No es publicidad ni proselitismo. Es reconocer que Dios da el momento oportuno y que el Espíritu sopla para que podamos evangelizar con testimonio, con palabras, hasta incluso con martirio. Estas son parte de las consecuencias de la persecución cristiana. En este nuevo tiempo seguimos siendo perseguidos de otra manera. La sociedad no quiere escuchar de Dios y cuando lo mencionamos lo queremos sacar de inmediato y a muchos hasta les resulta incómodo hablar de Dios. Pero por otro lado también otros que lo incluyen en su protocolo de sus actividades, pero no está en la vida. Y es necesario rehacer lo que ciertamente nosotros necesitamos, comprender y vivir en la vida para dejar que sea Dios quien haga en nosotros y cumpla su voluntad. Estos dos acontecimientos son muy naturales para nosotros y los vivimos con dolor y con alegría. Estas dos realidades son parte de nuestra vida diaria, son parte de nuestra historia. Tenemos que pasar por muerte y también por alegría. Sin embargo, cuando lo comprendemos como designio de Dios, lo vamos aceptando como un proceso. No a lo mejor en ese momento, sino cuando la vida va transcurriendo. Nos toca aceptar, aun cuando muchas veces nos duele. Pero eso sea un punto que nos lance a ser más fuertes y a continuar con la vida y nuestra cercanía con el Señor, convirtiendo nuestra vida en un testimonio para evangelizar a otros que tanto lo necesitan. Gracias por este tiempo que nos has dado de meditación y reflexión, Señor. Y en tus manos dejamos para que esta palabra siga resonando como un eco bonito de nuestros oídos y así la Sagrada Escritura para nosotros sea una forma de conocer más a Jesús, amarlo y servirlo. Gracias, Señor, porque a través de esta catequesis también llegamos a muchas personas que se enamoran de este Evangelio, y el Evangelio tiene un nombre, se llama Jesús. Gracias por darnos la oportunidad
de ser una pequeña explicación de esta Sagrada Escritura para quien no entiende, como este eunuco, este etíope, que estaba con la necesidad de conocer un poco más de un hombre que llamaban Jesús. Te damos gracias, Señor, y haz que cada uno de nosotros nos comprometamos con la evangelización en nueva forma, en nuevo método y en todo su esplendor, sin que pierda un ápice de lo que el mismo Dios quiso que fuera, una evangelización profunda a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por darnos lo que necesitamos, porque nos queremos acercar más a ti y que nada ni nadie nos robe esta oportunidad y este deseo que tenemos de seguirnos acercando más a ti. Por tanto que nos das, Señor, gracias, y bendice nuestros trabajos, nuestras acciones, lo que producimos con nuestras manos, los talentos, los esfuerzos, los sacrificios. Bendice todas las obras de nuestras manos y dejaremos que el Espíritu Santo siga soplando en nosotros para hacer tu voluntad. Dígnate bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adquirí tu Super Pack desde 30 lempiras en una pulpería más cercana o ingresando a paquetes.miclaro.com.hn y recibí más internet, minutos y mensajes ilimitados a la red Claro y redes sociales incluidas. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de San Diego TV parte de su casa, de su familia, por dejarnos entrar con este mensaje positivo y dejar que la Sagrada Escritura siga resonando en la vida nuestra diaria. Que Dios nos bendiga y gracias por estar con San Diego TV. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú